Continuando con la serie en el monte, como vimos en el video anterior, Jesús envía, equipa y le da instrucciones a sus discípulos. Pero vamos a ver hoy que Él no los envía sin darle las instrucciones necesarias. ¿En qué sentido? ¿Qué les iba a tocar pasar a sus discípulos? ¿Cómo deberían actuar o responder en los momentos de persecución? Y eso veremos a continuación. Pero vamos a iniciar viendo qué significa persecución. Persecución es la acción y efecto de perseguir, instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que se ceda a lo que se le pide. Entonces vamos a ver cómo la iglesia desde los primeros siglos ha sido perseguida. Los cristianos han sido perseguidos desde que Jesús estuvo en la tierra. Los cristianos han sido perseguidos, como sabemos. Los sumos sacerdotes, la ley estaba en vigencia cuando Jesús predicaba, dando sus mensajes en su ministerio. Era perseguido por los sumos sacerdotes, por los religiosos de esa época. Entonces vamos a iniciar leyendo Mateo 10, 16 al 18. Dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillo como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí vemos, miren, en este versículo dice Jesús: yo los envío, pero les advierte algo. Van a ir, pero tienen que ir como ovejas, y van a ir como ovejas en medio de lobos. ¿Se imaginan la característica de la oveja? La oveja es tranquila, la oveja se deja guiar. Sed pues prudentes como serpiente. Ellos tenían que ser tranquilos, ser astutos y sencillos como paloma. Recordemos que la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. La paloma no ataca, la paloma no busca venganza. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Como decíamos al inicio, los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas tenían sus concilios y ahí eran llevados los cristianos para ser muchas veces azotados, encarcelados. Y el Señor Jesús aquí los advierte de que iban a pasar por eso. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Para qué iban a llegar a esos lugares? A los concilios, ante las autoridades de esa época. Para testimonio. Eso es lo importante. ¿Y qué es testimonio? Es demostración o evidencia de la veracidad de una cosa o de un hecho. Lo que pasó desde el inicio de la iglesia cristiana, desde la iglesia primitiva, ha sido la persecución. Y también ahora, como vemos en el Medio Oriente, lo que se denomina la manzana 1040, que comprende geográficamente el Medio Oriente, parte de África. Ahí los cristianos están siendo perseguidos. Hay leyes en ciertos países que directamente, si los encuentran a ellos, los llevan presos. Entonces vamos a ver, para poder un poco ilustrar esta parte, qué le pasó a Pablo. Sabemos que Pablo fue muy perseguido. Pablo estuvo en la cárcel, fue amenazado de muerte. Y vamos a ver en Hechos 23, 1 al 3, cuál fue la actitud de Pablo, cómo actuó él en este momento cuando fue llevado ante las autoridades de ese tiempo. Y eso es lo que nos enseña y nos deja el mensaje para que ahora, ¿cómo vamos a actuar? Dice en Hechos 23, 1 al 3, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él
que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Mire, ¿qué dice Pablo? Dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. ¿Qué he hecho de malo? ¿Por qué me traen hasta este lugar? ¿Y qué le dijo el sumo sacerdote? ¿Qué le dijo la autoridad en ese momento? Él ordenó a que le golpeasen en la boca. ¿Y saben qué contestó Pablo? Que te golpeen a ti, pared blanqueada. Pero vamos a ver a continuación un detalle muy importante respecto a esta frase. ¿Estás tú sentado para juzgarme?, le dice Pablo, conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear. Continuando en el versículo 4 dice: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios: ¿injurias? Entonces los que estaban en ese momento ahí les dicen: ¿cómo vas a injuriar? ¿Cómo vas a decir eso? Que más bien tienen que golpear al sumo sacerdote. Mire lo que contesta Pablo. Pablo dijo en el versículo 5: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí vemos algo muy importante que tenemos que rescatar. Pablo dijo: yo no sabía que él era la autoridad, porque dice la palabra: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y esta ya es la primera enseñanza que tenemos que recibir hoy. ¿Será que nosotros no decimos mal de las autoridades que Dios nos ha puesto? Porque maldecir es hablar mal, es decir mal. Y estas autoridades son las autoridades generales, las que nos gobiernan a nivel país, autoridades tal vez en tu congregación, autoridad en tu casa. ¿Hablas mal de ellos? ¿Has hablado mal? ¿O te has dejado llevar por comentarios a veces que otras personas hacen y ahí apoyamos, ¿no? A veces. Pero aquí nos enseña algo. Pablo dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y miren lo que Jesús, ustedes lean todo este capítulo, dice que luego lo llevan a Pablo a la fortaleza, lo meten preso y en lugares muy seguros, donde las paredes eran bastante seguras como para que él no se escape. Y ahí se le aparece el Señor y ¿qué le dice? Ten ánimo, Pablo, estás pasando esto, pero ten fuerza, porque así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, tienes que seguir y te vas a seguir encontrando con autoridades, con emperadores. Vas a seguir siendo perseguido, pero ten ánimo, yo estoy contigo. También vemos en Romanos 13, 1 al 2, ¿qué dice sobre nuestra actitud ahora hacia las autoridades? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces aquí vemos un versículo más que respalda para que nosotros honremos y respetemos a las autoridades. No hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, cuán importante es que nosotros oremos por las autoridades, que nosotros sepamos que las autoridades han sido puestas por Dios y no creer que es las tinieblas lo que llevaron a las autoridades al lugar donde están. Aquí en 1 Timoteo 2, 1, 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de nuestro Dios, de que todos sean salvos. Y nos dice que hagamos peticiones, que oremos por nuestras autoridades. Pero a veces sí oramos, ¿no?
pero también nos olvidamos que no tenemos que hablar mal. Nos olvidamos que de nuestros labios no tienen que salir palabras de maldición. Entonces, vemos que Jesús les da estas instrucciones a sus discípulos. Les dice, vayan, van a tener persecuciones, pero saben, no se preocupen de lo que van a hablar en ese momento, porque el Espíritu Santo les dará las palabras de las que tienen que hablar, con cómo se van a defender. Entonces, Él ya nos enseñó cómo vamos a actuar en momentos de persecución. Continuando la lectura en Mateo 12, 19 adelante dice, mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire qué importante que nosotros ni siquiera pensemos qué es lo que vamos a responder. Nosotros tenemos que ese momento, si pasamos por persecución, saber que Dios es el que nos va a respaldar y que el Espíritu Santo va a poner las palabras con las cuales tenemos que hablar, porque la voluntad de Él es que todos sean salvos y nosotros tenemos la comisión que es dar el testimonio, como decía al inicio. Decía, ¿para qué los voy a enviar? Para dar testimonio, para que sean salvos los demás. Qué responsabilidad la que tenemos, de que podamos dar testimonio de que Jesús nos ha salvado, de que Él nos ha redimido, de que Él nos ha dado una nueva vida. Vamos a ver también, aparte de estas persecuciones provocadas por los gobernantes, también se agrega la de los familiares que no tienen la fe cristiana. Yo me ponía a pensar en ese tiempo, los cristianos, con seguridad, uno de los miembros de la familia no era cristiano, sino que ellos guardaban la ley. ¿Y cómo sería la división y el problema que había ahí entre familiares? Igual ahora nos pasa. Pero ¿qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos dice? Manténganse en la fe y sean testimonio. Vamos a continuar leyendo en Mateo 10, 21 al 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí nos dice que va a haber esa división. Yo me imagino que en el tiempo de Jesús, cuando se convertía a alguien, decidía seguir a Jesucristo, en su familia, los que guardaban la ley, los judíos, seguramente se hacían la burla, lo rechazaban, pero recordemos que el Señor nos dijo que demos testimonio. Dice que serán aborrecidos, pero algo también nos dice, perseveren porque yo estaré con ustedes, y vamos a ver más adelante qué sucede. Continuando, vamos a leer Mateo 10, 23 al 25. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mire, las instrucciones ya que daba en ese tiempo Jesús. Van a ir de ciudad en ciudad y van a ser perseguidos. O sea que siempre va a ser la persecución, porque dice antes que venga el Hijo del Hombre. Algo que tenemos que saber, que siempre va a haber la persecución de una u otra forma. Pero yo quisiera que en esta tarde se nos quede algo en el corazón, que si va a haber persecución es para que demos testimonio, porque la voluntad de Dios es que los gentiles todos sean salvos, todos nosotros seamos salvos. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Se recuerdan qué le decían los judíos a Jesucristo? Le decían, estaba echando fuera a los demonios porque demonio tiene. Si a él lo llamaron así, a él le dijeron Beelzebú. Miren el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Nosotros no vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a pasar lo que él pasó.
pero las instrucciones están dadas. Nosotros tenemos que demostrar lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Cómo nos redimió, cómo nos restauró, cómo nos justificó, cómo nos dio vida eterna. Entonces nosotros tenemos que creer que esa vida eterna está en nosotros y tenemos que creer reflejándola a través del testimonio. Continuando la siguiente parte del del capítulo 10, dice: ¿a quién se debe temer? Primero vimos, Jesús es causa de división. Ahora, ¿a quién debes temer? En Mateo 10, 26 adelante dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira, aquí el Señor nos sigue dando instrucciones. Nos dice: no teman lo que mata el cuerpo. En el versículo 27 me llamaba mucho la atención: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. O sea, ni siquiera murmurar, ni siquiera hablar algo en contra de alguien a solas, porque todo va a salir a luz. Es importante que podamos creer que Jesús nos ha enviado, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha salvado, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. A veces almacenamos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, cosas que matan. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que creer para poder ser testimonio a los demás. Continuando en Mateo 10, 29 al 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mira, aquí Jesús algo más nos dice: ustedes son tan importantes, ustedes son escogidos, ustedes valen mucho, ustedes van a ser perseguidos, pero no olviden que aún sus cabellos yo los tengo contados. Yo sé todo de ustedes. Imagínense que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces dice: ¿qué valor puede tener un pájaro, un pajarillo? En el versículo 31, así que no temáis. Una vez más nos dice: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En los momentos de persecución, en los momentos que se siente débil, tal vez desalentado, desconsolada, desconsolado por el rechazo, no sé si en la familia, afuera. Aquí Jesús una vez más nos dice que somos importantes y que vale la pena dar testimonio, que demostrar lo que Él hizo por nosotros, demostrar lo que Él ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Continuando en Mateo 10, 32, 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto de confesarle va más allá de confesar con los labios, sino confesarlo con hechos, confesarlo con nuestra vida misma. Así, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha revelado, cuántos somos de testimonio para los demás. ¿Cómo demostramos cuando estamos siendo rechazados? ¿Cómo nos defendemos? ¿Con lo que está en nuestro corazón o con lo que Jesús ha dicho a través de su palabra? Porque Él dijo: no se preocupen en lo que van a hablar, de lo que van a hablar.
porque el Espíritu Santo va a poner palabra. ¿Y qué es lo que va a poner el Espíritu Santo? Va a poner de su fruto. Y su fruto es amor, es paz, es gozo. Entonces eso Jesús nos está enseñando a través de este capítulo. Jesús es causa de división también en la familia, y vamos a ver adelante. Mateo 10, 34 a 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero es una enemistad para que nosotros, los que conocemos de la salvación, podamos demostrar los frutos que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. No es una enemistad como la que teníamos antes. No, a mí me hacen una, yo le devuelvo dos. No es esa. Ahora nosotros tenemos que tener mansedumbre. Ahora nosotros, a través de la comunión con el Padre, Él nos guía. Él nos da la dirección. Por eso necesitamos cada día tener esa intimidad, esa dirección. ¿Para qué? Para que no nos defendamos en estos momentos de persecución con lo nuestro, sino que podamos defendernos con lo que nos enseña Jesús. En Mateo 10, 37 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces nada podemos amar más que a Dios. El primero y el principio más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el principio que nos tiene que gobernar. Ese es el principio que nos tiene que guiar cada día. Amar a Dios sobre todas las cosas. Él es el más importante en nosotros. Y amándolo a Él, vamos a saber cómo actuar en cada momento de persecución. Pero hay algo que Él también da en todos los versículos que hemos visto anteriormente, da las instrucciones, da las pautas, dice así se van a manejar, así van a ser, pero yo les doy también recompensas. No va a ser en vano, porque hay recompensa. Y sabes, cuando lo tenemos a Jesús como nuestro Salvador, esa recompensa también la van a recibir los que están en nuestro entorno. Qué hermoso, ¿no? No solamente tú lo vas a recibir, sino también tu entorno. Como vemos acá en Mateo 10, 40 al 43, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor dice que nosotros vamos a ser bendecidos, también los que están a nuestro alrededor, porque Jesús vive en nosotros. Y si Jesús vive en nosotros, está el Padre. Tenemos al Padre. Qué privilegio el nuestro, ¿no? El de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Para concluir, quisiera leer lo que dice Marcos 10, 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, mire, en esta tierra dice que vamos a recibir 100 veces más los que hayamos dejado por el Señor. ¿Qué estás dejando en tu corazón porque Dios sea el primero? ¿Qué estás dejando lo que impide que Dios sea el que tome el trono de tu corazón? Dice que vas a recibir 100 veces más ahora en este tiempo.
vas a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones. Las vas a recibir, pero va a haber persecuciones. Las persecuciones van a haber siempre, pero ahora hemos visto cuál tiene que ser nuestra actitud. ¿Qué nos enseñó Jesús cuando mandó a sus discípulos? Es la misma enseñanza que nos da para nosotros, sus hijos. En Lucas 6 dice, Lucas 6, 32, 33 y 35 es la regla de oro por la cual tenemos que manejarnos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mira, este es el resumen de todo. Dice que amemos y amemos con todo. Amemos porque Jesús ama a todos y nosotros reflejemos ese amor que Jesús nos enseñó, que nos está enseñando cada día. Dice, y no esperemos por esa actitud nada, no esperando de ello nada, dice. Y ahí, si nosotros tenemos esa actitud de no esperar por esa actitud una recompensa, dice acá en el versículo 35, en la parte final, será vuestro galardón grande, y ahí seremos hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es todopoderoso y su misericordia está sobre toda la tierra, y Él nos manda a través de su Hijo amado Jesucristo que nos amemos los unos con los otros. Y los que estamos conociendo un poquito más de esa salvación, tenemos una gran responsabilidad, y es el de reflejar el amor de toda sinceridad, la sinceridad que Cristo nos las dio. Ahí vamos a tener el galardón, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino porque Cristo lo hizo por mí y por ti, porque Cristo nos dio esa salvación. Jesucristo nos dio ese amor. Sin Él no íbamos a poder dar el amor que Él quiere que demos, ese amor verdadero. Y algo que quiero decirte es que Él ama a todos, y por eso es la responsabilidad nuestra de saber cómo vamos a actuar en la persecución. Quiero terminar orando para que el Señor nos siga ayudando a actuar conforme a su voluntad en los momentos de persecución. Oremos. Padre nuestro, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de la gloria, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por siempre. Reconocemos tu poder, reconocemos tu amor tan grande, Señor. Reconocemos que tú nos has enseñado, Señor, como lo hemos visto ahora. Nos has enseñado cómo vamos a actuar en los momentos difíciles, en los momentos de persecución, en los momentos donde las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Señor, solo nos enseñas a amar, y ese amor que sea genuino y que sea verdadero. Señor, que ese amor cada día crezca, que esa relación contigo, Señor, la podamos tener siempre, papá, y poder adiestrar nuestros oídos para escucharte y nuestro corazón para amarte a ti sobre todas las cosas. En los momentos de división y de persecución, sepamos que nuestra responsabilidad es dar testimonio de ti, dar testimonio de que tú nos has salvado, Señor, y de que tú primero nos has amado, Padre, para que nosotros podamos amar. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.